La doctora Mónica Pizarro es abogada laboralista del estudio Checopar, con muchísima experiencia en los temas laborales y previsionales, pues ha venido hasta nuestros estudios para tratar de ayudarnos a entender por qué el gobierno está obligando de esta manera a los independientes a aportar. Entendemos la lógica, como dijimos al comienzo, de que se piense en el futuro y se piense en tener una pensión que ayude a las personas cuando son mayores. Lo que no entendemos es esta obligatoriedad que linda con lo incomprensible. Doctora Pizarro, ¿cómo está usted? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. ¿Por qué el gobierno obliga de esta manera a los independientes compulsivamente a entrar a las AFPs, así estén ya aportando en quinta categoría, tengan montos pequeños de pago, de pronto no tengan ingreso todos los meses? ¿Por qué hace esto el gobierno? Bueno, el sistema, o sea, cualquier sistema previsional para funcionar tiene que ser compulsivo, ¿no? O sea, no podemos dejar el ahorro previsional al libre albedrío de las personas, porque las personas en realidad no ahorran, no tienen una cultura previsional, ¿no? O sea, si vamos a confiar en que cada persona va a ahorrar para su futuro, lo que va a ocurrir finalmente es que las personas no van a tener acceso a la pensión, ¿no? Eso, digamos, es una premisa universal. Exactamente. Muy bien, ahora ¿no? apliquémosla al Perú. ¿Está bien aplicada? Lo que ocurre en este caso, ¿no? O sea, a ver, empezando por el caso de los independientes que también están registrados en una planilla, vamos a decir. No, que pero también reciben después vemos ingresos. caso por caso. Ya. Le pregunto, ¿usted está de acuerdo con que se piense en un plazo posterior o ya de una vez y como sea? Yo creo que el sistema debería haber tenido progresividad, ¿no? Ya. O sea, como normalmente ocurre en una situación en la cual se va a producir un descuento de los ingresos de los trabajadores, ¿no? O sea, por más que sean independientes, igual son trabajadores, ¿no? Hacer un descuento del orden de entre el 12 y el 13% al ingreso de cualquier persona, pues es sumamente elevado. Estamos hablando de que si una persona percibe un ingreso mensual de 2.000 soles, a partir del próximo mes su ingreso va a ser de 1.760 soles aproximadamente. O sea, el descuento realmente es bastante significativo, ¿no? Y eso indudablemente afecta a la economía de cualquier hogar. Claro, porque ¿no? las personas ya de pronto adquirieron compromisos, Exactamente, deudas, hay algo por que va a dejar de adelantado, ¿no es pagarse, cierto? lógicamente. Además, si consideramos que justamente en todo este tiempo el dólar ha subido muchísimo, muchas personas se han endeudado en dólares, tienen su préstamo hipotecario o un préstamo vehicular y esto les genera un corte. Lógicamente va a haber algún elemento del consumo o de los pagos de los créditos que va a tener que dejar de hacerse, ¿no? O sea, porque la mayor parte de los hogares en el Perú no destinan un porcentaje tan alto al ahorro. Entonces, si el dinero no sale de lo que yo normalmente ahorraba, va a salir de lo que yo normalmente gastaba o de lo que yo normalmente dedicaba a pagar mis créditos, ¿no? Ahora, ¿ha habido la información suficiente, cree usted, objetivamente? No, indudablemente no ha habido una información suficiente, inclusive la modificación que se realizó para incluir a los trabajadores que paralelamente estaban aportando en el sistema como dependientes es sumamente reciente, se ha realizado en los últimos meses, no data de las primeras normas de aprobación del sistema, ¿no? Y hay mucha desinformación, ¿no? Ahora, el gobierno dice, pero si esa ley es de hace un año, bueno. Sí, pero las normas reglamentarias, la última ha salido hace cosa de un mes y medio, ¿no? Y ha modificado sustancialmente ciertos elementos, como el hecho de que aquellos que aportaban paralelamente como dependientes, los que normalmente nosotros llamamos que están en planilla, cuando giran ahora un recibo por honorarios, también tienen que aportar por ese recibo por honorarios paralelo que están girando, ¿no? Esa modificación no está en la norma que existe hace un año y medio. Entonces, ¿lo que ha habido es un shock a los trabajadores independientes? Lo que va a haber es un shock a los trabajadores independientes. Sí, va a haber, porque sí. bien dice usted, van a sentirlo ahora este fin de mes. Es decir, bueno, ellos calculaban su ingreso, como usted dice, en el ejemplo de los 2.000 soles, y ahora van a tener que de pronto verse con
Todos los que ya han estado girando recibos en el mes de agosto ya lo deben haber estado sintiendo, ¿no? Porque todos los recibos girados a partir del 1 de agosto de este año ya incluían la retención. Pero en el sistema, en nuestro sistema de relaciones laborales, hay muchos independientes que en realidad no son tan independientes, ¿no? Entonces son personas que reciben un ingreso que no es aleatorio, que es más bien constante y que se paga a fin de mes. Si no, no estaríamos con toda esta preocupación a puertas de que llegue el día 31, ¿no? Vamos a ver los casos individualmente, porque hay varios casos de gente que está en planilla, los famosos quinta, cuarta, los de cuarta, los que ganan eventualmente algún ingreso no constante, lo vamos a ver. Le pido una pausa, por favor. Estamos conversando con una destacada abogada laboralista. No se lo pierda los siguientes bloques, porque usted puede estar justamente incurso en alguno de estos ejemplos. Claro, la red donde todo es posible. Nueva Bien, ahora entramos a los casos concretos, doctora Pizarro. Perfecto. Un trabajador que está en quinta y que de vez en cuando se hace sus trabajitos y emite recibo por honorarios. ¿Cómo se va a ver afectado? Bueno, empezando, ¿está bien que sea así? Que la norma diga compulsivamente tienes que pagar en ambos casos. Bueno, la lógica del sistema y la razón por la cual se ha hecho esta incorporación de todos los ingresos de rentas de cuarta categoría, independientemente que la persona paralelamente sea un trabajador dependiente, es que él eventualmente, esa persona, tenga acceso a una pensión que sea acorde con los ingresos que percibía en su vida activa, ¿no? Y en principio se supone que los ingresos que él percibe en su vida activa provienen tanto de sus rentas del trabajo dependiente como las rentas del trabajo independiente. Entonces, desde ese punto de vista, sí resulta razonable que uno aporte por todas las rentas que recibe, ¿no? O sea, no es tampoco, esa decisión no es exótica, ¿no? Muy bien. Sin embargo, visto de que no ha tenido información y de que se plantea una especie de situación anómala. Yo he escuchado a gente de oficinas, de las oficinas de recursos humanos, decir, no sé si tengo que descontar a ambos, si te tengo que descontar, ya tienes tu planilla, tienes más de 40 años, menos, preséntame tu DNI, preséntame lo que ganas y con eso ya no. No saben exactamente cómo es. Exactamente, hay desinformación justamente porque el sistema se ha modificado en el camino y se ha modificado a través de un decreto supremo que en principio tenía como propósito regular el tema de los aportes únicamente al Sistema Nacional de Pensiones y de colada trae una norma que se refiere al sistema privado de pensiones y modifica todo, ¿no? Entonces no hay realmente información. ¿Por qué se cuela esta norma? ¿Cuál es la intención? La intención de esto es justamente que el proyecto mantenga su versión original, ¿no? O su supuesta ratio liges original que le había dado el Ministerio de Economía, que todas las personas realizaran aportes que incluyeran todos sus ingresos, ¿no? De tal manera que se ensanchara completamente o que se ensanche completamente la base de aportantes a los sistemas pensionarios y el sistema en su conjunto se haga más rentable. Rentable en cuanto a se rentabilidad. Supone que rentable para los afiliados y rentable para las AFP, ¿no? Se supone. Se supone. Muy bien. Segundo caso. Un trabajador que está en cuarta categoría y que su pensión es o su ingreso es bastante bajo. Una persona que tiene un oficio, ¿no es cierto? Hace muchos esfuerzos, pero un mes gana 1.000 soles, el otro mes gana 800, el otro 2.000. Esa persona con esos ingresos, que tiene, vamos a suponer, 35 años hoy, ¿va a llegar a tener una pensión? Si aporta durante 20 años en el Sistema Nacional de Pensiones, sí va a llegar a tener una pensión. ¿Qué clase de pensión? Una pensión que por lo menos será igual a la pensión mínima que se paga en el Sistema Nacional de Pensiones, que de aquí a 20 años será distinta a la que es hoy día, ¿no? Muy bien. Una persona que aporta durante 20 años, pero que gana hoy día, este mes, el otro mes no, 2 meses está sin trabajo, al quinto mes vuelve a ganar alguito, ¿va a tener una pensión decorosa? A esa persona, en realidad, si es que no tiene continuidad en los aportes, ¿no? Es una muy mala idea aportar al Sistema Nacional de Pensiones. Entonces, ¿no? Tendría que aportar al sistema privado de pensiones. Muy bien, entonces, ¿por qué se le
La palabra que usa un congresista es el estafa, diciéndole que va a tener una pensión cuando en realidad, por lo exiguo de su aporte o lo bajo de su aporte, lo esporádico de su aporte, no va a llegar a tener una buena pensión. Lo que pasa es que la norma no puede distinguir en función del señor que gana poco o el señor que es discontinuo, porque así como eso puede ocurrir con un independiente, eso también puede ocurrir con un dependiente. O sea, puede ser una persona que de repente trabaja para una empresa, eventualmente en una campaña de Navidad, y de repente lo vuelven a contratar más adelante, no sé, en la campaña escolar, y así, en 28 de julio consigue otro trabajito, y durante todo ese tiempo todos esos trabajitos están en planilla. Él igual está pagando su aporte. O sea, la lógica del sistema no puede hacer distinciones entre personas que trabajan esporádicamente y personas que trabajan de manera continua. Lo que pasa es que usted está en planilla, tiene ciertas seguridades, tiene vacaciones, le van a pagar por vacaciones, tiene gratificaciones y le van a pagar por gratificaciones. Entonces va a tener un ingreso que de alguna manera va a ser siempre muy superior al independiente que asume riesgos de tener un mes trabajo, 3 meses no, ¿no es cierto? Entonces, si la ley no distingue en esos casos, estamos ante una ley que se pone una venda en los ojos. Y eso es terrible. Pero ¿cómo haríamos esa distinción? O sea, ¿cómo materializaríamos en la práctica decir yo te descuento solamente si durante 12 meses tienes continuidad respecto de tus ingresos independientes? Pero entonces, porque el aporte tendría que ser ¿cómo le digo a mensual? esa persona tienes que aportar, no importa un sol al mes, para que tengas una pensión digna en el futuro, Sí, bueno, cuando no la va a tener? Esa información es equivocada, ¿no? ¿No es cierto? O sea, ¿se le está engañando o no a la persona? Se podría decir que se le está brindando una información errada, ¿no? ¿No es cierto? Sí. Por no decir falsa. Muy bien, entonces, ¿por qué obligo a una persona que tiene... Porque la ley no dice a partir de 3.000 soles, no, desde los 750 soles. Desde los 750 soles, sí. No dice con 6 recibos al mes, no. Usted tiene 1 al año y Pero por ese tan 1 tiene que aportar. Tan igual como el trabajador que gana 750 soles tiene que aportar. O sea, yo no creo que ese sea el problema. El problema es simplemente que de hachazo, ¿no? Queremos hacer un descuento de entre el 12 y el 13% a todas las personas que ganan más de 1.125 Claro, soles. ese es un problema, pero el otro es el de la bien generación grave, de expectativas. ¿no? Es decir, Bueno, yo le genero expectativa a una persona que va a tener una pensión que no la va a tener. la persona que está en una situación de esa naturaleza lo que puede hacer es aportar al sistema privado de pensiones y eventualmente va a tener un retorno de su dinero no se va a perder, ¿no? Como sí se podría perder si aporta al sistema nacional y no cumple con los 20 años de aportación. De acuerdo. Entonces, ¿usted cree que es una buena alternativa? Definitivamente un ahorro, o sea, un ahorro pequeño o grande siempre es una buena alternativa, ¿no? El problema es la forma como ese ahorro se comienza a hacer obligatorio a todas las personas de una manera tan violenta, ¿no? Muy bien, vamos a una pausa, regresamos para continuar con este diálogo con una abogada laboralista.